Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio Mía TV como canal matriz, Radio Horizonte, Radio Callacoa, el canal de YouTube de la Basílica, les enviamos en este domingo la fortaleza del Señor. El tema central de toda la liturgia de la palabra de este domingo es el tema de la oración. En este mundo hay miles de personas que constantemente hacen oración a su estilo, a su manera, buscan el espacio para estar con Dios. Y por eso hoy la Iglesia nos habla de este gran valor que tiene la oración para un creyente. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. El libro del Génesis, carta de San Pablo a los Colosenses y el Evangelio de Lucas. En el libro del Génesis encontramos la figura de Abraham como un gran mediador con su pueblo. Ustedes saben que hay una gran diferencia entre un mediador y uno que interviene. El mediador no tiene intereses, sino lo hace para buscar la fortaleza de un pueblo. Y Abraham, contra ese pueblo de Sodoma y Gomorra, que son 2 pueblos que están viviendo lo que se llama la realidad del pecado. Dice la palabra, su pecado es grave. No menciona quizá la gravedad del pecado, pero el texto dice, su pecado es grave. Pero dentro de un pueblo de miles de personas, habrá personas que tienen un buen comportamiento, que son justos, que cumplen con la justicia, que cumplen con Dios. Y ahí viene ese diálogo de Abraham con su Dios, que es una súplica y una oración que hace Abraham frente a ese Dios misericordioso y compasivo. Y comienza un cálculo matemático. Habla de cantidad. Si hay 10 justos, 5, el Señor perdona a ese pueblo.
Aquí podemos sacar la primera conclusión de una buena oración. Cuando una oración va dirigida para practicar la misericordia, el consuelo, la fortaleza de un pueblo, siempre el Señor escuchará la súplica de esa persona. En este caso de Abraham, que le suplica a Dios por ese pueblo pecador, para que le pase su mano bendecida y lo proteja. Una oración con una gran plenitud de misericordia y compasión. No es una oración mezquina o una oración para llegar a un acuerdo con Dios, sino una oración profunda de mediación frente a un pueblo que es pecador, pero necesita la compasión y la misericordia de Dios. En la segunda lectura de Pablo a los colosenses, nos habla del sacramento del bautismo. A través de ese sacramento, nosotros somos sepultados con Cristo y ha resucitado con Él, con la fuerza de Dios que los resucitó de los muertos, diciéndonos claramente que el bautismo produce vida, porque a través del bautismo uno se introduce a la iglesia. A través del bautismo los fieles reciben el sacerdocio común para ser profeta, rey y sacerdote. Nos da la capacidad de evangelizar, de anunciar el reino de Dios entre nosotros, porque el que se bautiza recibe el sacerdocio común de los fieles. Por eso dice la palabra de Dios al final: canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Ese proceso del martirio de la cruz y a la vez la resurrección de Cristo nos marca a nosotros también a través del bautismo. Cuando se derrama el agua, es un signo de liberación. El agua limpia, el agua fortalece, y somos ungidos por el Señor como profeta, sacerdote y rey del Señor. Por eso aquí está esa gran importancia que tiene el bautismo para el cristiano. El bautismo no fortalece, no da vida, no libera de los pecados cometidos por fragilidad humana. Qué importancia tan grande tiene el bautismo para la iglesia, que lo introduce a la gracia de Dios, a esa gracia santificante
que nos anima constantemente para la vida. En el Evangelio de hoy, de Lucas, Jesucristo se va a un lugar solitario, busca un lugar tranquilo. Y normalmente habla con su Dios. Y este modelo de oración llama la atención a los discípulos. Y ellos sienten la necesidad de orar. Y le dicen a Jesucristo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Generalmente, en ese tiempo, tanto la religión de los judíos, el judaísmo, y corrientes espirituales, como menciona aquí Juan el Bautista, le enseñaban a orar a las personas. Pero generalmente eran oración que el ser humano acudía a Dios por necesidades materiales. Veían a Dios como si fuera algo mercantil y por eso hacían sacrificio, hacían ofrenda, hacían ayuno para agradarle al Señor. ¿Por qué? Porque veían la oración como una solución a los problemas inmediatos y no veían la oración como una necesidad del ser humano a la trascendencia, como una necesidad de santificar a los fieles. Y Jesucristo le dice lo siguiente: cuando oren, digan, y le enseña la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que cada uno de ustedes lo reza con frecuencia, pero es una oración que tiene una gran profundidad teológica. No es una simple fórmula de oración, sino que es una oración profunda. Una oración que cubre el corazón de los fieles con relación a Dios Padre. Una oración que también tiene relación con la vivencia ética y moral de los fieles. Una oración que pide la santificación y la capacidad para perdonar a los demás. Si no es simplemente una fórmula de memoria. Y generalmente en el camino catecumenal de aquel tiempo, cuando iban a bautizar a un adulto, le entregaban esta oración y ese catecúmeno tenía que rezarla en 3 ocasiones durante el día para aprender esa oración de memoria. Pero no era una oración que se repetía, sino que tenía un gran contenido evangélico, que es la capacidad de perdonar, la capacidad de amar, la capacidad de acoger
a los demás. Porque si rezamos el Padre Nuestro como algo de costumbre, como una fórmula más, no tiene sentido. Si nosotros oramos, esa oración que Cristo nos enseñó es para vivir en convivencia con los demás, para darle trato de dignidad al otro, porque lo primero que invocamos es a Dios Padre. Que venga a nosotros tu reino, que se cumpla la voluntad de Dios, que se cumpla la capacidad de perdonar al otro. Es una oración de la más sublime que conoce el cristiano. Y eso es lo primero que le indica el maestro, que nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, unido a Dios, pero también en comunión con los demás. El que reza el Padre Nuestro con seriedad no es capaz de odiar, no es capaz de calumniar, no es capaz de destruir al otro. Por eso, nosotros, a través de la oración del Padre Nuestro, estamos midiendo nuestra vocación como cristianos. Si vivimos este Padre Nuestro, esta oración, vamos a ser felices, alegres, porque la oración del Padre Nuestro nos libera a nosotros. Y la primera liberación es estar en convivencia con los demás y confiar en Dios. Y aquí hoy Jesucristo coloca un ejemplo muy sencillo. Habla de la palabra amigo. Fíjense bien, amigo. Va una persona donde un amigo en la madrugada le toca la puerta y le dice: deme algo, no tengo nada de comer. Dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Fíjense el concepto que tiene Jesucristo de un amigo, que le llama a los discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo le mando. Este amigo que le tocan la puerta no le abre, sigue tocando de la puerta y no le abre. Por la insistencia y por la molestia lo atiende y grita fuertemente: no me molestes, la puerta ya está encerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Es decir, que coloca muchos elementos negativos frente a la propuesta del amigo. Pero el amigo es perseverante y al final se lo da los panes para quitarse esa preocupación. Ese es un amigo. Pero un gran amigo se llama Dios Padre, que es capaz de escuchar las necesidades en los momentos de oscuridad, en los momentos difíciles, en los momentos que uno está caído en el suelo. Nunca nos deja solo. El ser humano
no puede abandonar, no puede dar bofetada, no puede calumniar, porque es un ser humano. Por eso del ser humano no te extrañe, nada me es ajeno del hombre y de una mujer en esta tierra. Yo no me escandalizo de eso. Yo me escandalecía de Dios si no es capaz de acogerme, de amarme y de abrazarme. Por eso, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde nosotros a través de la oración vamos a colocar nuestra confianza? Nuestra confianza está en Dios. ¿Por qué? Porque el humano es traicionero. Del ser humano tú no te puedes confiar ciegamente, porque existen los sentidos y los sentidos son traicioneros. Pero de Dios nunca te va a traicionar. Dios siempre practica misericordia y compasión. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en el mundo hay muchos amigos, pero a veces los amigos negocian la amistad por los intereses particulares, pero Dios no negocia la amistad, porque Dios es bueno, misericordioso, compasivo. Hay muchas maneras de orar. En el mundo de hoy colocamos a un Dios que está solamente en nuestra mente, un Dios mercantil. Muchas personas oran a Dios para conseguir la prosperidad. Yo oro a Dios para que Dios me multiplique mis bienes, me multiplique mi empresa. Un Dios de la prosperidad, y Dios no es de la prosperidad. Dios es Dios. A Dios no lo podemos colocar como un negociante para defender los intereses particulares. Acudo a Dios porque tengo necesidad materiales, porque me falta algo para sobrevivir. Y en los momentos que ya tengo de todo, me olvido de Dios y no hago oración. Y ese es el mundo de hoy. El mundo de hoy se ha olvidado de Dios y ha construido un mundo secularizado, un mundo sin Dios, porque ellos piensan que tienen todo en la vida, que tienen prosperidad, que tienen seguridad, que no les falta nada, que todo es materia. Y el hombre tiene espíritu de trascendencia. El hombre por necesidad tiene que trascender a lo inmaterial, y ese inmaterial es Dios, y abrir su corazón a Dios por tantas necesidades, tantos problemas en la vida, tanto estrés que estamos viviendo el mundo, infelicidades que no se ha completado en nosotros. Por eso hoy el Señor nos habla de una oración de confianza, de misericordia, de compasión. No solamente el elemento mercantil en la oración, eso no es necesario. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe tu problema, tus dificultades. Colócate como ese publicano que se daba en el pecho y decía: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Señor, ten compasión de este fiel, de este ser humano que necesita levantarse, necesita la fortaleza de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas,
El tema de hoy es un tema que nos podemos alargar, hablar de lo más noble, de lo más puro que es la oración. Y quiero terminar haciéndole una motivación a la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia. Ya se acerca el 15 de agosto, que la República Dominicana va a celebrar un gran acontecimiento de fe, donde la Virgen de la Altagracia va a visitar a Santo Domingo el día 15 a las 8 de la mañana en el Estadio Olímpico, que va a ser la gran celebración, la gran concentración. Por eso, yo como pastor de esta diócesis, le hago un llamado a los párrocos, a los movimientos apostólicos, que se motiven para que participen el lunes 15 de agosto en el Centro Olímpico Félix Sánchez, para esa gran celebración de fe. Yo como pastor de esta diócesis le pido por favor a los fieles, a los párrocos, que organicen varios minibuses, que no dejen la Virgen de la Altagracia solitaria ya en la capital, comenzando por Nietzsche, comenzando por El Ceibo, La Romana y todas las comunidades aquí en la Altagracia y Güey. Vamos a caminar hacia la capital para que la Virgen de la Altagracia no se vaya sola y después regresemos el mismo 15 a celebrar los 50 años de la creación de esta basílica catedral. Hagan el esfuerzo, despierten su fe, porque el pueblo dominicano en este momento histórico necesita la presencia de la Madre de la Altagracia para que vaya a la capital y orar por tantas necesidades que hay. Por eso quiero motivar a través hoy que nos habla de la oración. María de la Altagracia quiere orar por el pueblo dominicano, pero los fieles deben acompañar a la Virgen. Por eso motivo a los párrocos que motiven a sus fieles, que motiven para que participen en la capital a las 8 de la mañana el día 15 en esa gran celebración. Tenemos que vencer todas las dificultades, porque es un día de trabajo, hay mucha movilidad, y en la medida que nosotros luchemos espiritualmente para construir una sociedad con Dios, el esfuerzo es de nosotros, porque el maligno, Satanás, está acechando a los católicos, y los católicos tenemos que despertarnos de ese sueño que nos han puesto y ir y caminar con la Virgen de la Altagracia hacia la capital el día 15 de agosto a las 8 de la mañana. Vamos a hacer el sacrificio. Salimos a las 5 de la mañana para el Centro Olímpico y demostrar que nosotros somos un pueblo mariano y amamos a la Madre de Dios. Que así sea.